Hola a todos, bienvenidos un día más a Libros Citados. Hoy estoy muy bien acompañada. Ha venido al canal Sonia Lerones. Me hace mucha ilusión, quiero que lo sepas. ¿Más ilusión me hace a mí? No lo creo. No lo creo. Me hace mucha ilusión. Sí. Y vamos a hacerle una entrevista. Vais a tener pronto, si no la tenéis ya, porque no sé cuándo la voy a subir, la reseña de La chica del corazón de agua, que es la última novela que ha publicado con Onyx Editorial. También tenéis reseña de La posada Sima, que es su anterior novela, y también tenéis una reseña y otra entrevista de Fugitivo, que es la primera novela que autopublicó y que todas han sido 5 de 5, entonces claro, es que esta entrevista es maravillosa. Por favor, o sea, ¿qué puedo decir ante una lectora que se me pone siempre tan buena nota, que siempre tiene tan buenas palabras? Pues obviamente sí a todo, claro. Entonces aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a empezar preguntándole la pregunta que le parece más difícil, se la he adelantado, y es ¿quién es Sonia Lerones? ¿Quién es Sonia Lerones? Pues Sonia Lerones es una madrileña que desde siempre escribe, escribía poesía y después me fui a la narrativa. Autopubliqué mi primera novela en 2015, Fugitivo, gracias a un Alvarado, luego me fui a la fantasía, publiqué en el 2018 con Onyx Editorial La posada Sima y este año pues, me ha tocado el turno a La chica del corazón de agua. Soy un poco versátil, ¿no? Se podría decir. Sí, bastante, porque pasamos de ciencia ficción a fantasía a contemporánea. O sea, es como tocas todos los palos. Hombre, todos no. Ya te digo yo que thriller, policíaca, Eso ya no te va tanto. No. Pero bueno, has tocado 3 palos que son bastante diferentes. A lo mejor hay gente que puede considerar que la fantasía y la ciencia ficción son algo más parecidas, puedes jugar un poco más con la imaginación y tal. Pero eso, has tocado, yo que sé, contemporánea y ciencia ficción y fantasía y todo. Y todo 5 de 5. Adiós. Vale, nos vamos a centrar en La chica del corazón de agua, que es de la que van a tener reseña ahora y es la última. Entonces, yo quiero saber cómo surge la idea de La chica del corazón de agua. La chica del corazón de agua realmente nace con un personaje que está pasando por un momento muy complicado en el que yo me veía realmente demasiado identificado con él, y fue mi manera de empezar a hablar sobre la depresión. En el momento, bueno, al final esta historia habla sobre depresión porque es una época de mi vida que yo necesitaba contar y que en su momento no supe cómo. Entonces fue mi manera de plasmar todo eso en una novela para poder contarle, por ejemplo, a mis padres, que jamás había sido capaz de hacerles entender ese sentimiento. Por lo que yo estaba pasando, al final la depresión como que te amordaza y te incapacita para hablar. Y a mí me pasó eso, entonces escribí esta historia como una necesidad para poder plasmar todo eso, y luego fue creciendo y fui tocando otros temas y se fue haciendo mucho más completa. Y pues nació como una necesidad y creció, y me dio mucha alegría poder incluir esa esperanza que realmente yo necesitaba en ese momento y que también quería transmitir. Luego se transformó en una responsabilidad porque quería contar una historia que no hiciese daño, con lo que la gente pudiese empatizar. Entonces, como que la pelota fue haciéndose más grande y la responsabilidad mucho más grande también. Entonces, sí, el inicio fue ese, en una libreta que empecé a hablar sobre el agua. O sea, realmente es el primer capítulo el de sabía que el agua no dejaría que me rindiese, no de esta forma. O sea, fue la primera frase está tal cual, la empecé a escribir en esa libreta. Y nada, hasta lo que es ahora. Vale, antes lo hemos estado hablando, ¿no? El hecho de que te costó bastante decidirte a editar esta novela, y como lo hemos hablado, pues yo quiero que también ellos lo sepan, porque yo he sacado el tema de que la novela tiene mucho de ti, como tú cuentas, o sea, querías reflejar, realmente no surge como una novela, tú no empiezas a escribirla como una novela. No, realmente empiezo a escribirla como una necesidad por querer contar y expresar cómo es pasar por ello. Entonces, que los demás pudieran comprender, a lo mejor personas que no habían sido capaces o a las que no te habías sentido capaz de contarles realmente cómo te sentías, ¿no? Una forma más sencilla. Eso es. Y claro, cuando te decidiste a publicarla finalmente, o sea, te costaría llegar a ese punto. Me de decir, sí, quiero. Me costó bastante porque bueno,
Ella lo cuenta, ¿vale? Cuando leáis la novela, en agradecimientos y en la nota de la autora, ella habla sobre esto, entonces, sobre pues eso, que te costó unos cuantos meses decirle a la editora que sí y todo eso. Sí, me costó bastante tiempo. Sí, más allá de que, a pesar de que no es mi historia, es una historia ficcionada, sí que está todo el sentimiento, sí que hay momentos muy puntuales en los que, a pesar de que no fueron cosas que me sucedieron, sí que como que guardan un recuerdo de lo que yo sí pasé. Sí. Entonces, sí que es bastante personal en el sentido de no me veía capacitada para volver a enfrentarme a esa novela, para corregirla, porque lo que yo esperaba era que fuese realmente un relato muy esperanzador. Entonces, y la responsabilidad como que me pesaba mucho sobre los hombros, entonces me costó muchísimo dar el sí por lo que dices, también porque era muy personal y yo me veía expuesta. Claro. Jamás, es claro, es una lo que cosa hablábamos, es... el hecho de que luego te tienes que enfrentar a las críticas, a gente leyendo una historia que no es tu historia, pero de la que sí que has puesto pues el conocimiento que a lo mejor, por ejemplo, yo, que no he pasado por eso, no tengo, y que a lo mejor podría juzgar a la ligera porque diría, esto no me lo creo, o cualquier cosa. Bueno, también por eso hay mucha documentación detrás, también hay lectoras sensibles, hubo psicólogas, entonces me apoyé en mucha gente realmente para que luego leyesen y pudiese crear, lo que te digo, un relato que realmente sí que llegase a tocar a las personas que habían pasado por ello, que no, que se pudiese empatizar con ello. Entonces, no me acuerdo de la pregunta. No era una pregunta, estábamos hablando sobre eso, la presión de haber sacado eso, la historia en la que tú has puesto tanto que, pues eso, que la gente la puede juzgar y claro, sí, bueno, una presión, la decisión que tomaste realmente yo creo que a pesar de que todavía no hay, pero si en algún momento llega a haber alguna crítica, no creo que sea ya tanto de un ataque personal a mi persona y a lo que yo haya pasado, sino más, yo qué sé, o en la forma o en el fondo. Obviamente yo lo que cuento es lo que yo pasé, obviamente no tiene nada que ver con lo que pudo haber pasado otra persona o lo que puede pasar. Claro. Entonces, como es una visión muy sesgada de lo que es tener una depresión, porque tiene X síntomas y se pueden tener otros síntomas. No sé, me suena que quizá por ese sentido a lo mejor sí que alguien puede verse un poco más, que se eche un poco más para atrás. O también al final hay mucho tabú alrededor de todas las enfermedades mentales. Entonces, cuando hablas con una persona y le cuentas un poco de lo que va esta novela, que habla sobre la depresión, sí que es como, claro, es tristeza, no quiero deprimirme leyendo esto. Claro, y a lo mejor no esperan que tenga ese tono esperanzador, ¿no? Que tú dijiste, sí, pues yo quiero plasmar esto. Claro, que al final porque todo claro, el mundo... al decir la palabra depresión, es eso, la mayoría de la gente, si no conoces exactamente esos sentimientos que se muestran en la novela, dices, uy, es un libro triste. Eso es. Y la depresión no es tristeza, claro. es la falta de vitalidad. Entonces, claro. No sé, creo que hay mucho camino todavía por hacer y yo creo que con esta clase de libros se va abriendo un poco más. Sí. Así que si os pensáis que la depresión es tristeza, leedlo. Ya está, aquí el manager. Vale, y como hemos hablado antes, eso no era el género en el que te habías movido nunca. O sea, bueno, nunca, no lo sé, ¿te habías movido? No, realmente, previo a Fugitivo sí que había escrito otra novela, pero era fantasía, era pura fantasía. Entonces, sí que era la primera vez que me enfrentaba a contemporánea, pero realmente la historia yo creo que necesitaba que fuese en esta época, sí, ser lo más realista posible. Eso es. Entonces, era realmente una necesidad argumental. Y muy bien, la verdad. Tuve mucha menos documentación del mundo que con La Posada Shima, por ejemplo. Que La Posada Shima, claro, era fantasía, pero estaba situada en lugares que no eran ficticios, sino que sí que eran reales, con una cultura real. Claro, entonces al final esto es lo que yo sí conocía, obviamente de documentación, claro, que la enfermedad y tal, pero
no sé, yo estoy muy contenta con cómo ha salido todo al final. Supuso un reto, pero... Supuso un reto bien. muy complicado. Claro. Sí, escribirlo, porque además esta novela la escribí cuando estaba intentando salir de la depresión, entonces lo que hacía era el efecto contrario, como tenía que volver a empaparme de ese estado mental para meterme la piel de Petra, era volver otra vez a caer en el hoyo y en la negrura, y era como sí pero no, sí pero claro. no, y entonces siempre daba como un paso hacia atrás, intentaba verlo de la manera más objetiva, y sí que fue complicado, muy complicado. ¿Cuánto te costó escribirla? Pues alrededor de un año. Sí, porque yo como que terminé de curarme a principios de 2018 y esta novela la terminé de escribir en agosto de 2017, entonces sí que fue un poco paso para atrás, porque en 2017 a principios de año tuve una recaída. Fue cuando decidí por fin hacer caso a mi novela y ir al médico, y la verdad que todo fue al final cuesta arriba. Una vez ya terminé de escribir fue muy catártico, me ayudó a entender muchas cosas, a comprenderme mejor, a buscar ayuda, que yo creo que es el mensaje clave de este libro. Si te encuentras como Petra o como alguno de los personajes, en ningún momento te hace una persona débil buscar ayuda, al contrario. No te hace menos ni te hace inferior a nadie. Claro, es por ti, es por estar mejor, por estar mejor con tu entorno, con la gente que quieres. Entonces, buscar ayuda en la gente de tu entorno nunca va a ser una carga, siempre va a ser algo que va a ayudarte a acercarte más a ellos, porque al final de no hablar las cosas hace que estés más solo. Sí. Entonces, y eso por ejemplo es uno de los problemas clave de la depresión, que al final te aísla. Sí, y algo que se refleja en la novela, además, en Petra. Y aislándote al final te mata. Sí. La novela está ambientada en una ciudad en la que tú no vives. Eso es. ¿Cómo llevaste esa investigación? Cuéntanos qué ayuda obtuviste. Bueno, a ver, como ya he dicho, la documentación no fue tan exhaustiva como por ejemplo con La Posada. Obviamente me basaba en un mundo que ya conocía. Cierto es que a pesar de que lo ubico en Valencia, realmente es una ciudad inventada. Me ayudó Rolly realmente a buscar una ciudad concreta, con una universidad, pero al final me basé en ella, pero no fue... claro, yo me fui un poco por mi lado. No era realmente lo más importante para el argumento, entonces no quise darle... Mucha importancia. Eso es, tanta importancia. Y ya está, o sea, realmente, claro, me tomé esa libertad, pero luego, claro, lo que son competiciones deportivas, sí que me documenté con las universidades, sobre todo en este caso de la natación, entre universidades, así que eso sí que es más realista. Porque en la novela, bueno, hay una serie de personajes que compiten en natación, eso es. Está muy centrada en el agua, por eso se llama así, y pues la leéis, ya está, eso es, para saber más. Vale, aquí venimos a la pregunta. Yo siempre digo que a Sonia le salen las cosas naturales, ¿de acuerdo? Es decir, es capaz de meter muchos más mensajes que, por ejemplo, en este caso la depresión, en una novela sin que sean el centro de partida de ella y sin que nadie se sorprenda. En casi todas, bueno, en todas tus novelas me he encontrado con... Ay, que me llama, no, espérate. Vale, eso, que me han cortado. Yo digo que tú metes muchos mensajes sin que sean los protagonistas, hay representación LGTB, pues eso, en este caso pues sí, la depresión es la protagonista, pero yo que sé, hay cosas que les pueden suceder a los adolescentes, que no quiero decirlo para que no sea spoiler, vale, con la que la gente se puede encontrar en la vida y que nos encontramos de forma natural, pero los protagonistas y los personajes tampoco se sorprenden o no le dan la mayor importancia, sino que me parece que surge todo de forma muy natural. Sí. Mi pregunta es, ¿a ti te surge de forma natural? ¿Lo pones porque quieres que sea un mensaje que se quede, pero sin darle el protagonismo porque crees que la sociedad deberíamos evolucionar a comportarnos como esos personajes? Ahí está la clave. Claro, porque eso es lo que yo entiendo y cuando lo leo me doy cuenta y digo, qué natural. Es que, no es típico encontrárselo en la literatura, que sea tan natural. Que sea una relación entre dos chicos, por ejemplo, sí, ahora cada vez hay más libros, obviamente, y la gente me puede decir, hay un montón, sí, pero muchas veces cuesta encontrarlos. Y si no, pues son libros en los que trata sobre eso, claro, es punto es protagonista, centro, efectivamente, y en tu caso no.
Ya, es que escribir para mí es realmente tocar conciencias. O sea, yo creo que en la escritura, sobre todo juvenil, los escritores tomamos como un papel con una responsabilidad muy grande, que es intentar romper los prejuicios que hay actualmente. Entonces, la diversidad sexual todavía sigue siendo un tabú en muchos sitios, para muchas personas, a pesar de que poco a poco se está intentando evolucionar, como dices tú. Son temas que yo desde un principio sí que me planteo en la novela a la hora de planificar todo, porque creo que es básico intentar escribir sobre el mundo que tú quieres tener. Al que quieres llegar. Claro, entonces normalizar la depresión y poder hablar sobre las enfermedades mentales, la diversidad sexual, cultural, la diversidad de todo tipo es también básico, sobre todo para que no haya prejuicios, para que no haya racismo, xenofobia. Creo que para que haya tolerancia se tiene que hablar sobre todos los temas. Y de una forma natural, convertirlo en algo que sea cotidiano de la vida. Eso es, claro. Sí, yo la verdad es que a mí me parece que lo haces bien, más que nada porque, o sea, bien, que creo que eres valiente en el hecho de venir aquí a sentarte para hablar y tratar, o sea, publicar una novela como esta y todo en algo que a ti te ha afectado y que no todo el mundo es capaz de venir y sentarse y decir, mira, tal, o hablar así con tanta naturalidad. Pero creo que es lo que hay que hacer, ¿sabes? Eso es, que si no doy yo el paso, sí. ¿por qué lo vas a dar tú? ¿Sabes? Entonces yo creo que es la responsabilidad de la que llevo hablando todo el rato. Si no soy yo quien hace esto, ¿qué otro ejemplo voy a encontrar? Por ejemplo, yo también escribí esta novela porque yo en su momento no encontraba referencias y nada en lo que basarme para decir, es que a lo mejor me pasa esto. O sea, no. Yo me lo encontré después de muchos meses buscando algo para la posada Sima, que no me acuerdo, que una cosa me llevó a la otra y de pronto di con los síntomas de lo que era una depresión. Y dije, anda. Claro, porque en ningún momento tú dices, me puede tocar a mí. Claro, o sí, no lo puedo piensas. tener, claro que no, porque además es algo a lo que vivimos muy ajenos todos. O sea, en la sociedad, Instagram, Twitter, todo es fantasía, todo tiene que estar bien, claro, son fotos, mensajes positivos y no es así, somos personas, todos tenemos días malos y además una cosa que me dijo la psicóloga es que la distimia, que es esta fase de quizá un poco más baja de ánimo, en la que no llega a ser depresión, pero sí que son unos síntomas muy parecidos. Eso lo vamos a experimentar todos los humanos al menos una vez en la vida. Entonces no es nada que realmente nos sea ajeno. Claro. Entonces sí que es al final la depresión un proceso muy prolongado, pero sí, hasta que no te enfrentas a ello no vas a saber sobre ello. Entonces era algo que yo sí que quería compartir, o sea, todo lo que he aprendido en este tiempo para poder crear esa empatía y que la gente pudiese tomar este libro también como referencia para hablar, buscar ayuda, verse reflejado y todos los temas sociales de los que hablo, para que se cree un mundo mejor. Claro, ¿no? Sí, es fantástico. Me encanta. Fantasía. Y me encanta cómo lo cuentas y cómo hablas. Es que Muchas gracias. Totalmente. Estoy súper nerviosa. Que va, no le hagáis caso. Pues sí. Ahora ya vamos a pasar a mis preguntas random, porque esto es un canal de literatura. Y bueno, primero una relacionada con La chica del corazón de agua. Ella, o sea, Petra, la protagonista de la novela, va a un campeonato y hace una competición en relevos. Ajá. Y yo quiero saber, si tú fueras una de esas nadadoras, ¿a qué personaje de la literatura te llevarías para competir contigo? A ver, Poniéndola en una encrucijada. totalmente. Pues a ver, he pensado en Legolas. Como es tan guapo y tan atlético, pues yo creo que sería un buen jugador, sí. Ya que si soy yo la que participa, como no vamos a ganar porque yo nadar fatal, pues encima relevos fatal, es que no. O sea, elegir es que yo, si tengo que elegir, yo nadaría en braza y en braza soy lentísima porque me ahogo yo respirando. Entonces, claro, sería en plan más perrito, claro. Entonces necesito a gente que vaya muy rápido. Entonces estoy pensando sirenas, pero es que de la literatura, sirenas,
que corran así. Es que me leí el libro de Matar un reino, pero no me acuerdo del nombre de la protagonista, que era así, no es una sirena convencional, es una sirena mucho más salvaje, entonces va muy rápido. Entonces esa también me serviría, sí, esa Kroll, sí. Luego las de espalda, yo de braza y me falta la mariposa. Y la mariposa, pues, yo qué sé, a lo mejor podría elegir a Hulk, que en dos lazadas se hace... O ha destrozado la piscina, ha dejado sin agua a los demás y ganas. ¡Ah, maravilla! Pues ya está, sí. Hulk. O sea, es cómic, entonces también sirve, ¿no? Eso Es cuenta, literario. Cuenta totalmente. Y Legolas compite el primero y entonces la gente se desmaya de lo Se desmaya, hermoso que eso es, es, y ya dicen, tú puedes ir en claro, plan yo así, perrito, que nadie se y fije no en pasa mí. nada. Eso es. Vale, pues una vez tenemos a sus compañeros para ganar el Vaya campeonato, equipazo. queremos que nos recomiendes un libro. Uno de mis libros favoritos es Frankenstein, que yo creo que también hace un poco lo de romper prejuicios. Obviamente Frankenstein es una criatura que no se comprende, porque, vale, al final está hecho de muchos pedazos, pero es una persona buena, que ha vivido en un mundo malo. Entonces, me gusta mucho cómo va jugando con todos los prejuicios, la venganza, como al final también el odio surge desde un lugar muy, muy profundo y que realmente hace mucha raíz en él, y sobre todo también la cobardía de Víctor, el no ser responsable. Creo que es un libro también que habla de muchos valores y que me encanta, igual que Wicked, Memorias de una bruja mala. Ella también es diferente, entonces por eso todo el mundo la discrimina, al final se acaba convirtiendo en una bruja mala. Porque todo el mundo le ha dicho que es mala, ¿no? Eso es. Sí, eso, mira, lo hablé también con Débora Heredia en su entrevista, hablamos sobre las etiquetas que se les pone a la gente, o lo típico de cuando ves a un niño que es un poco travieso, es que mi hijo es muy malo, y al final se convierte en un niño malo porque como se lo estás diciendo constantemente se lo cree y al final es como, vale, pues voy a ser malo, ¿no? Entonces es un poco, pues que sepas que yo no he leído Frankenstein, no. Así que bueno, me tomo esa recomendación y como me ha gustado lo que has dicho... Muy bien. Sí, en este viaje a Madrid he leído el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, me lo he leído en el tren de venida, o sea que tampoco lo había leído. ¿Y qué tal? Estoy ahí, bien, me ha gustado. Sí. A mí no me gustó, ¿no? Pues mira, a mí sí, a ver, no ha sido la lectura, claro, la lectura así que digo, guau, me ha encantado, pero sí, me ha mantenido entretenida. Sí, al final es lo que buscaba. Pues ya está, entonces, maravilla. Vale, y nada, aquí tengo una postdata puesta en la libreta para decir que, por favor, vamos a pedirle aquí, dejar constancia a Sonia, yo quiero historias sobre los demás personajes de La chica del corazón de agua, sobre todo de Jairo, que me ha encantado, es mi personaje favorito del mundo. El mío también, tengo que decirlo. Somos ahí, yo he hecho un sipeo que Sonia dice que casi nadie ha hecho y no os entiendo, gente, o sea, yo no lo entiendo, aquí está claro, yo lo tenía clarísimo desde el momento 1, desde que aparece en escena dije, este para ti, y si no para mí. Bien. Voy a empezar a hacer una lista de gente. Claro, yo estoy la primera, ¿no? Sí, ¿no? Pues ya está, para mí. No eres la primera. No. ¿Quién se me ha adelantado? Uy, pues unos cuantos. He tardado mucho en leerlo. Bueno, pues nada, hasta aquí todas las preguntas, espero que te lo hayas pasado bien. Súper bien. Pues nada, eso, y que sigas escribiendo, que nos escribas historias maravillosas y así las leeremos y las traeremos al canal. Y les pondremos muchos 5 sobre 5. Es verdad, muchos 5, digo, pues nada, ahí me quedo 5 sobre 5, aquí siempre es 5 sobre 5, sí. Maravilla, entonces. Sí. Y nada, podéis ir, os voy a dejar las reseñas de los demás libros y links abajo por si queréis ir a comprarlos y para que vayáis a ver opiniones y os convenzáis de leer a Sonia Linares. Muchas gracias. Bueno, adiós.